Buenos días chicos, el día de hoy 27 de julio del 2020 nos toca el curso de lenguaje dirigido para ustedes cuarto grado de secundaria. Ya estamos en el tema 6 de lo que respecta al segundo bimestre y vendríamos a tocar ahora el tema de sujeto. Ya, sujeto. Vamos a analizar ya cómo lo podemos reconocer, en este caso cómo se puede presentar, ya cómo se puede presentar en una oración, ya en una oración. Bien, ahí tenemos un gráfico amplio, ya, un gráfico amplio. Y vamos a ver lo siguiente. A ver, en primer lugar, aquí está el sujeto, ya, el sujeto. Vamos a ver su definición, ya, su definición. A ver, voy a pasar por aquí. Ya, su definición. Vamos a ver su estructura, ya, sus clases. Dentro de la definición de lo que respecta a sujeto, se dice que es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? De quien se dice algo. ¿Y cómo lo digo? En ese caso, dentro de una oración que tengo, sujeto y predicado, ¿verdad? Bien. Entonces, el sujeto, ¿ya? Es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Tenemos acá un ejemplo que dice, la casa de madera es hermosa. Y me pregunto, ¿qué es hermosa? La casa de madera. Entonces, si mi respuesta es la casa de madera, ese va a ser mi sujeto, ¿ya? Mi sujeto. Ahora, dentro de mi sujeto, ya voy a tener que, ahí entra a tallar con mi estructura. La estructura del sujeto es la siguiente. Tengo núcleo, que viene a ser la palabra principal del sujeto, y tengo modificadores. Ya tengo modificadores. Dentro del núcleo, ya dentro del núcleo, en este caso, puede ser sustantivo, ya puede ser un sustantivo, o una palabra sustantivada, ¿no? En este caso puede ser un infinitivo, adjetivo, pronombre, proposición, subordinada, ¿ya? A ver, eso es en cuanto al núcleo. Ya recuerden que el núcleo es un sustantivo o una palabra sustantivada. Recuerden, por ejemplo, el adjetivo que lo sustantivamos. Por ejemplo, lo bello del mar es, ya, lo bello se convirtió en sustantivo. Entonces, ese vendría a ser mi núcleo, ya, en ese caso. Ahora, otra estructura que tiene el sujeto es que tiene modificadores. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Modificadores. Hay algunos que van a ser modificadores directos, MD, lo pueden representar, o también como modificadores indirectos, ¿no? Indirectos. Bien, los modificadores directos se unen, su mismo nombre dice, ¿no? Directamente al núcleo sin enlace. Son el artículo, adjetivo, la frase adjetival y proposición subordinada. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo encontrar. Recuerden que es sin enlace. Ya, por ejemplo, ahí tenemos el cobrador bullicioso gritó a los pasajeros. ¿Quién gritó a los pasajeros? El cobrador bullicioso. El cobrador bullicioso tiene su estructura. El sujeto es ese, el cobrador bullicioso. Bien. Dentro del cobrador bullicioso, mi sujeto es el cobrador, ¿no? Cobrador es mi sujeto, mi núcleo. Mi modificador directo, en este caso va a ser el, por ser artículo, y bullicioso va a ser también mi modificador directo por ser un adjetivo, ¿ya? Por ser un adjetivo. Bien, ahora tengo los modificadores indirectos, ¿ya? Los modificadores indirectos. Acá voy un ratito para que se guíen dónde estoy, ¿ya? Aquí. A ver, ¿dónde lo puedo colocar? Aquí, ya, listo. Esto ya lo mencioné. Ahora voy por acá. Modificador indirecto. Se une indirectamente al núcleo mediante un enlace. En este caso, una preposición. ¿Qué preposición conocemos? Por ejemplo, de, con, etcétera, ¿no? Para. Esas son preposiciones. Entonces, se une al núcleo mediante este enlace que viene a ser la preposición. Y comparativas. En este caso, ¿cuáles son las comparativas? Como y cuál, ¿no? Como y cuál. Bien, entonces, dentro de este ejemplo, a ver,
la chompade, no, perdón, la chompa está muy muy junto acá, ¿no? La chompa de varios colores es linda, ¿no? La chompa de varios colores es linda. ¿Qué es linda? La chompa de varios colores. A ver. Aquí, miren, tengo la presencia de un modificador directo, por supuesto, el artículo la. El núcleo es chompa, pero acá veo que tengo un enlace. Ese enlace es una preposición de, la preposición de, ¿no? Pero todo esto viene a ser mi modificador indirecto, de varios colores. Todo ello abarca mi modificador indirecto, ¿ya? Bien. Ahora tengo la frase declarativa o aposición. En este caso es equivalente al núcleo, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, el agua, el vital elemento del hombre, es escasa. ¿Qué es escasa? El agua, o en este caso puede decir también el vital elemento del hombre. Es decir, ambas equivalen, ¿no? Es decir, una equivale a la otra. Puedo utilizar bien el agua o bien el vital elemento del hombre, que sería lo mismo, el agua, ¿no? Entonces, aquí yo diría lo siguiente. El núcleo, perdón, el sujeto es todo. Todo, absolutamente todo, desde el agua hasta que acaba aquí en hombre, coma. Ya, eso es todo mi sujeto. Dentro de mi sujeto, la estructura que yo tengo es la siguiente. Tengo un modificador directo, el artículo el. Tengo en este caso el núcleo, agua, ¿ya? Y esto que va entre comas, estas palabras que van entre comas, vendría a ser la aposición, ¿ya? Vendría a ser la aposición. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, que yo diga Miguel Grau, el caballero de los mares, ¿verdad? Miguel Grau, en este caso, vendría a ser mi sujeto, ¿ya? El caballero de los mares vendría a ser, ¿qué? Mi aposición, ¿ya? Vendría a ser mi aposición. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Vamos a ver un ratito por acá. Ya. A ver, ahora sí, vamos a ver sus clases, ¿ya? Sus clases. ¿Cómo se puede presentar un sujeto? ¿Ya? Clases. Tengo por su presencia, por la cantidad de núcleos, por la presencia de modificadores y según la voz de la oración. Por su presencia tengo expreso y tácito, ¿no? Expreso y tácito. El expreso es cuando es mencionado en la oración, ¿no? Por ejemplo, la niña come galletas. ¿Quién come galletas? La niña. La niña es sujeto. El tácito, o en este caso, perdón, u omitido, es aquel que está sobreentendido. O sea, se sobreentiende quién es el sujeto, ¿no? Por ejemplo, la oración ahí es, he vivido feliz. ¿Qué le puedo acompañar? En este caso sería yo he vivido feliz. Yo vendría a ser el sujeto, pero el sujeto tácito. ¿Ya? Sujeto tácito. Bien. Ahora vamos a ver por la cantidad de núcleos. El hecho de que yo encuentre o que un sujeto tenga núcleo puede tener varios núcleos, ¿ya? Varios núcleos. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Puede ser de forma simple, cuando se presenta solamente uno. Y compuesto, ¿no? De dos a más, ¿no? Compuesto. El primero, simple, el público aplaudió al artista, ¿ya? El público aplaudió al artista. Público vendría a ser el núcleo. El sujeto es el público. El público, porque ¿quién aplaudió al artista? El público. Pedro y Raúl viajaron a Tumbes. Este es un ejemplo de compuesto. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes viajaron a Tumbes? Pedro y Raúl. ¿Quién es el núcleo? Pedro y también Raúl, ¿no? Hay dos núcleos. Hay dos núcleos dentro de esta oración. Entonces, simple es cuando posee un núcleo y compuesto es cuando posee más de un núcleo. Por la presencia de modificadores, ya por la presencia de modificadores, tengo incomplejo y complejo.
El incomplejo ya va a ser aquel cuando no posee modificadores. Ya ustedes saben cuáles son los modificadores, tanto directo, modificador indirecto, frase declarativa de oposición. Entonces, si no posee, ya, si no posee modificadores, se trataría de un incomplejo, ¿no? Por ejemplo, acá. Pedro y Raúl viajaron a Tumbes. Ojo que este i no es una preposición, es una conjunción. Ya, es una conjunción, no se vayan a equivocar. No van a decir, pero si hay un enlace, está bien, es un enlace, pero es una conjunción, no es una preposición. Entonces, pregunto nuevamente, ¿quiénes viajaron a Tumbes? Pedro y Raúl. Igual, sujeto, Pedro y Raúl, núcleo Pedro, núcleo Raúl. No tiene modificadores, quiere decir que es incomplejo. Cuando es complejo, ya cuando es complejo, es cuando presenta modificadores. Ya cuando posee modificadores, sea directo, indirecto o frase declarativa o oposición. Entonces tengo el ejemplo de el carro de Raúl es nuevo. ¿Qué es nuevo? El carro de Raúl. El carro de Raúl es el sujeto. Modificador directo es el. Carro es el núcleo. Y de Raúl es el modificador indirecto. ¿Por qué es modificador indirecto? Porque tiene un enlace. ¿Qué enlace? Una preposición. En este caso, de. ¿Ya? Por aquí voy, ¿ya? Aquí, en este ejemplo. ¿Ya? Aquí voy. De acá. Ahora, según la voz de la oración, tengo agente y paciente. En el agente o activo, que le llaman, ¿ya? Es cuando el sujeto realiza la acción del verbo en voz activa, ¿no? El sujeto realiza la acción del verbo en voz activa. Por ejemplo, nosotros ganaremos el partido de fútbol. ¿Quiénes ganarán el partido de fútbol? Nosotros. Nosotros viene a ser el sujeto, ¿ya? En este caso es una voz activa, acá, ganaremos, ¿no? Acá el verbo en voz activa. Ahora, con el mismo ejemplo, o sea, el mismo contexto, voy a hacerlo pero paciente. ¿Qué es paciente? Cuando el sujeto recibe la acción del verbo en voz pasiva. Por ejemplo, el partido de fútbol será ganado por nosotros. ¿Qué será ganado por nosotros? El partido de fútbol. Miren que en el primer ejemplo, nosotros era el sujeto. En el segundo ejemplo, el partido de fútbol se convierte en el sujeto. Y en este caso, el verbo en voz pasiva era, en este caso, o es, será ganado. ¿Ya? Será ganado. Bien, hasta ahí estamos todos claros. ¿Alguna duda? Ya entendemos el término de modificadores, ¿verdad? Modificador directo, modificador indirecto. Simplemente pueden reconocer el modificador indirecto por los enlaces. ¿Ya? Por los enlaces o por las comparativas. ¿Ya? Y el modificador directo, ¿ya? Es aquel que no necesita de enlace, está directamente unido al núcleo, ¿ya? Obviamente, para identificar los modificadores, primero, ¿qué tengo que hacer? Identificar el núcleo. Una vez que identifico el núcleo, recién identifico si tiene modificador directo o indirecto, o en este caso una posición. Luego veo que tengo, en este caso, clases de sujetos, ¿ya? Clase de sujetos. El expreso es el que se menciona en la misma oración, ya ahí está escrito, ¿no? En cambio, el tácito u omitido es aquel que se sobreentiende, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos el ejemplo de el anterior, de la clase anterior, que le habíamos puesto, o sea, un sobreentendido, un pronombre sobreentendido, por ejemplo, yo, tú, él, etcétera? Ya, lo mismo pasa acá, ¿no? Yo he vivido feliz, pero la oración en sí, como se presentaba en el ejercicio quizás, era he vivido feliz. Pero ¿quién ha vivido feliz? Yo, ¿no? Porque dice, he vivido feliz, yo, pero no está escrito, pero sí se sobreentiende. Por la cantidad de núcleos, tengo simples y compuestos. Los simples poseen un núcleo y los compuestos de más de uno.
Por la presencia de modificadores. El incomplejo es aquel que no presenta modificadores y el complejo es el que sí presenta modificadores, sea directo, indirecto o aposición. Según la voz de la oración, miren que tenemos agente y paciente, o activo y paciente. Miren, es el mismo contexto. Ambas oraciones presentan el mismo contexto. Sin embargo, cuando lo hago en voz activa, nosotros viene a ser el sujeto. En cambio, ya o por lo contrario, en la segunda oración, el sujeto es el partido de fútbol. Ya, el partido de fútbol. Bien, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda con algún ejercicio? O perdón, algún ejemplo. ¿Todo claro? Ya, bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya voy a borrar aquí. Ya. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el reconocimiento del sujeto. ¿Cómo voy a reconocer al sujeto? Dice, para reconocer a este primer elemento hay que identificar primero al verbo de la oración y luego anteponerle la pregunta ¿qué o quién? La respuesta será el sujeto, obviamente. Entonces, miren acá. Los doctores de ese recién inaugurado hospital demoraron mucho en dar su diagnóstico al sufrido paciente. ¿Quiénes demoraron? Los doctores. Primero, ¿qué decía? Que identificara al verbo, ¿verdad? Bien, ¿dónde estaba el verbo? Acá, ¿no? Demoraron, demoraron. Inaugurado sería un verboide, un participio, ¿ya? Demoraron, sería el verbo acá. ¿Quiénes demoraron? Los doctores de ese recién inaugurado hospital. Miren, todo eso era mi sujeto. Ese es mi sujeto, es decir, donde recae la acción, ¿no? Aquella persona donde recae la acción. Además, debes observar la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo de la oración en número y persona. Por ejemplo, si dice demoraron, quiere decir que habla ¿qué? ¿De una persona o de más personas? De más personas, ¿verdad? De varias Entonces, personas. claro, de varias personas. Porque si diría, en este caso, demoró mucho en dar su diagnóstico al sufrido pacientes, perdón, al sufrido paciente se trataría de una sola persona. Diría pues el doctor, ¿no? El doctor de ese recién inaugurado hospital demoró mucho en dar su diagnóstico al sufrido paciente. Sin embargo, está hablando en plural. Demoraron. El verbo está en plural. Bien, entonces diría, el doctor de ese hospital repotenciado demoró mucho en dar su diagnóstico al sufrido paciente. Doctor, ya en este caso el sustantivo, está dado en singular y en tercera persona. Ya, en tercera persona. Demoró, el verbo está en singular y está en tercera persona. Ahora, yo le quiero convertir a plural, ¿ya? Los doctores de ese recién inaugurado hospital demoraron mucho en dar su diagnóstico. Entonces, doctores está en plural y en tercera persona, y demoraron está en plural y en tercera persona. La persona no cambia, lo que cambia es en este caso el número, ¿ya? El número. Bien, hasta ahí estamos claros. Recuerden, preguntarle siempre al verbo, ¿no? Primero identifico el verbo y le pregunto, ¿quién jugó con la pelota? ¿Quién se cayó del sexto piso? ¿Quién estudió hasta la madrugada? ¿Quién pintó las paredes? ¿No? Eso a quien le pregunto yo es al verbo. Y mi respuesta será el sujeto. ¿Ya? Mi respuesta será el sujeto. Ahora, la tarea que van a desarrollar es la siguiente. De la página 37 de su libro, ya de la página 37 de su libro, van a hacer la 1, todo, es decir, la 1 hasta la 1 tiene 10 ejercicios. Todo lo hacen. La 2 tiene, a ver, tiene 40 ejercicios, pero solamente van a desarrollar 10. Miren que les Y yo estoy le avisando. pregunto,
¿Hasta cuándo hay plazo? Ya, a ver, si dejo el lunes, es hasta el día viernes que me tienen que presentar la tarea. Ya, Escúchenme. El 1 lo desarrollan todo. La 2 solamente hasta la 10. Después no me estén desarrollando todo y me estén diciendo a mí mucha tarea dejado. Miren que les estoy avisando. ¿Ya? Bien, entonces ya les estoy diciendo, en el primero que van a hacer, dice, separa el sujeto y predicado, supongo que acá es de, ¿no? De las siguientes oraciones. Pregunto, primero ubico el verbo, ya el verbo, y luego pregunto. Se puede preguntar, identifico el sujeto y supone que el resto es el predicado. Ahora, 2. Reconoce y analiza el sujeto de las siguientes oraciones. Reconoce, es decir, lo mismo, pregunto, identifico al sujeto. ¿Qué más hago? Analizo el sujeto de las siguientes oraciones. ¿Cómo analizo? Es decir, por sus clases, ¿no? Por sus clases. ¿De qué se trata? De un sujeto, en este caso, expreso, tácito, simple, compuesto, incomplejo, complejo, activo, pasivo. ¿Cuál de Miss, ellos se presenta ahí? ¿Ya? Eso es lo que van a especificar en la Miss, página 37. A ver, nosotros hay que ser puntuales con la indicación. La indicación que dice, separa en sujeto y predicado de las siguientes oraciones. Nada más. Ya Miss, ¿cómo separa en dijo sujeto que y... se intercortó? Ya, a ver, separa en sujeto y predicado de las siguientes oraciones. Es la indicación que me da el primer ejercicio. Entonces simplemente identifico. Ya, identifico sujeto, identifico predicado. En el segundo dice reconoce, es decir, voy a hacer lo que hice acá en la primera, pero a la vez voy a analizar el sujeto de las siguientes oraciones. O sea, analizar quiere decir voy a identificar a la clase que pertenece. Solamente en el segundo. En el primero es dividir, nada más, prácticamente separar. ¿Ya?